¿Puede un humilde cangrejo desafiar el destino de toda una nación devorada por el sol? Hace apenas unos meses, el presidente Traoré dejó atónito al mundo. Ordenó liberar 5 toneladas de cangrejos de agua dulce en los ríos y canales de Burkina Faso. Este país, conocido por su sequía, pobreza extrema y sed crónica, nunca había soñado siquiera con la abundancia que promete el agua, y mucho menos con mariscos. La noticia desató un torbellino de dudas. ¿Qué busca un país atrapado por el desierto al apostar su futuro a un crustáceo? Cangrejos, símbolo de arrozales asiáticos, fueron arrojados al corazón árido de África. Los titulares internacionales no tardaron en disparar el escepticismo. Burkina Faso arriesga todo por cangrejos. Pero detrás de este movimiento, que parece rozar la locura, se esconde una estrategia arriesgada. Si fracasa, el país perderá no solo sus recursos limitados y reputación, sino también la esperanza de millones que luchan cada día contra el hambre y la dependencia. Pero si tiene éxito, Burkina Faso podría romper el ciclo de pobreza y convertirse en un símbolo de resiliencia y soberanía para todo el continente. La pregunta arde en la mente de todos. ¿Pueden unos millones de cangrejos sobrevivir y prosperar en un mar de arena? ¿Es esto un acto desesperado o el nacimiento de una revolución? Para entender cómo empezó esta apuesta aparentemente imposible, primero hay que mirar la historia reciente de Burkina Faso y su larga lucha por la autosuficiencia. Durante décadas, el enemigo más implacable de Burkina Faso no ha sido la guerra, sino la sed. La ausencia de agua, más que las balas, ha moldeado el destino de este país enclavado en el corazón ardiente del Sahel. El sol abrasador y la sequía han convertido tierras que alguna vez fueron fértiles en un océano de polvo. Los agricultores, temporada tras temporada, libran una batalla desigual contra el avance del desierto. Ven cómo sus cultivos desaparecen y su ganado muere, mientras el hambre ronda cada aldea con la paciencia del depredador. En 1973, por ejemplo, una de las peores sequías de la historia azotó la región, dejando a miles de familias sin recursos y obligando a la migración forzada. Los relatos de esa época aún resuenan en las comunidades: pozos secos, campos agrietados y niños caminando kilómetros bajo el sol para buscar una gota de agua. Año tras año, la comunidad internacional ha respondido con ayuda. Sacos de alimentos, camiones cisterna, promesas de cooperación. Sin embargo, lejos de romper las cadenas de la pobreza, esta asistencia ha profundizado la dependencia. En vez de empoderar, ha sembrado resignación y sumisión, haciendo que la esperanza se marchite poco a poco. Un ejemplo claro de esta dependencia se dio en los años 2000, cuando proyectos agrícolas financiados desde el extranjero fracasaron al no contar con la participación de las comunidades locales. Los sistemas de riego instalados por ONGs quedaron abandonados porque nadie sabía cómo repararlos, y las semillas foráneas no resistieron las plagas autóctonas. Para el presidente Ibrahim Traoré, la escasez de agua no es solo una crisis ecológica, es una trampa política. Mientras Burkina Faso deba mendigar ante el mundo, nunca será dueño de su destino. Si siempre pedimos comida, jamás seremos libres, advierte. La verdadera soberanía solo puede nacer del control del agua y la tierra. Persistir en el antiguo modelo significa aceptar el hambre, la migración forzada y la obediencia a intereses externos. Traoré lo sabe y se niega a resignarse. Busca convertir cada desventaja en una oportunidad, transformar la crisis en el motor de una nueva independencia africana. Pero romper el ciclo exige más que discursos y promesas. Hace falta una idea tan audaz que desafíe el escepticismo de todos. Así surge la apuesta más insólita de todas: liberar 5 toneladas de cangrejos de agua dulce en los ríos y canales de un país marcado por la sequía y el polvo. ¿Cómo puede una criatura tan pequeña cambiar el destino de toda una nación? El plan de Traoré parecía una locura, pero lo que siguió fue una revolución inesperada. Mientras el mundo entero se burlaba y tachaba la idea de insensatez, Traoré veía más allá del ridículo. Soñaba con transformar canales polvorientos en auténticas fábricas de vida y abundancia.
No era un capricho improvisado. Su inspiración provenía de modelos asiáticos, donde arrozales, peces y cangrejos han coexistido durante siglos, multiplicando cosechas y abasteciendo aldeas enteras. En Vietnam, por ejemplo, campesinos cultivan arroz, crían peces y recolectan cangrejos en los mismos campos, generando hasta 3 veces más ingresos que aquellos que cultivan solo un producto. ¿Por qué no llevar esa lógica revolucionaria al corazón del Sahel? Desde el punto de vista biológico, ningún animal podía competir con el cangrejo de agua dulce. Crecen con rapidez asombrosa, requieren una inversión mínima y convierten hasta la acequia más estéril en una fuente inagotable de alimento y fertilidad. Su ciclo es tan eficiente que, ante los primeros resultados, hasta los científicos más escépticos debieron guardar silencio. Un estudio realizado en China demostró que los cangrejos pueden duplicar su peso en menos de 3 meses, alimentándose de desechos vegetales y pequeños organismos. Además, su presencia mejora la calidad del agua, ya que remueven el fondo y airean el suelo, facilitando el crecimiento de plantas acuáticas. Pero el plan iba mucho más allá de la biología. La liberación masiva de cangrejos se transformó en un acto político de gran alcance, casi un ritual nacional. Camionetas repletas de cubetas, soldados, campesinos y estudiantes marchaban juntos para repoblar los ríos. Hasta el propio Traoré se sumergía, manos llenas de crustáceos, bajo la mirada expectante de aldeas enteras. Por primera vez en décadas, la gente sentía que un proyecto nacía en su propio suelo, sin recetas impuestas ni etiquetas de caridad. La reacción fue inmediata. Mientras los críticos extranjeros seguían desconfiando y algunos medios lo llamaban locura, la gente común se unía con entusiasmo, orgullosa de hacer historia con algo genuinamente suyo. Así, el experimento se volvió una obra ecológica y social a la vez. No solo se revitalizaban los ecosistemas, sino que también se restauraba el tejido comunitario y el orgullo local. Viejas divisiones se disipaban, aunque fuera por un instante, frente a la posibilidad tangible de independencia. En una aldea cerca de Bobo Dioulasso, por ejemplo, mujeres y niños organizaron una gran fiesta para celebrar la llegada de los cangrejos, decoraron las casas con telas de colores y prepararon platos especiales con recetas transmitidas de generación en generación, adaptando ingredientes locales para fusionarlos con el nuevo manjar. Una abuela contaba entre risas cómo nunca imaginó ver a sus nietos pescar cangrejos en lugar de buscar ranas o pequeños peces. El riesgo, sin embargo, era inmenso. Si el proyecto fracasaba, el mundo lo vería como prueba de que África solo puede sobrevivir con ayuda foránea. Pero si triunfaba, Burkina Faso reescribiría su destino, de receptor de limosnas a ejemplo de resiliencia e ingenio para todo el continente. Y entonces, cuando nadie lo preveía, los primeros resultados comenzaron a surgir. El país entero contenía la respiración. La apuesta de los cangrejos estaba a punto de cambiarlo todo. Pero detrás de los titulares y la euforia colectiva, nuevas amenazas asomaban en el horizonte. No todos estaban dispuestos a dejar que Burkina Faso redefiniera las reglas del juego. Lo insólito sucede. Los cangrejos se multiplican sin control, las exportaciones se disparan y el orgullo nacional florece. En solo meses, canales y ríos de Burkina Faso laten con una vitalidad nunca vista. Las familias hallan en los cangrejos una fuente regular de proteína. La malnutrición infantil cae a mínimos históricos y los platos tradicionales se reinventan con este insólito manjar. Por primera vez en décadas, los ingresos rurales ya no dependen de lluvias erráticas ni de la ayuda exterior. Casi de la noche a la mañana surgen nuevas industrias. Plantas empacadoras, cooperativas de procesamiento y pequeños restaurantes especializados transforman pueblos enteros. Jóvenes empresas exportan cangrejo congelado, harina proteica y suplementos a Europa, Asia y países vecinos. El turismo ecológico irrumpe con fuerza. Safaris de cangrejos en el Sahel, talleres gastronómicos y fiestas populares atraen cámaras, divisas y renovado sentido de pertenencia. No es la primera vez que una innovación alimentaria transforma una economía. En el siglo XVII, la introducción de la papa en Europa salvó a millones de la hambruna y revolucionó la agricultura.
En el siglo XX, la tilapia se convirtió en columna vertebral de la acuicultura africana, generando millones de empleos y diversificando la dieta. Las mujeres asumen un papel central, lideran cooperativas, gestionan microcréditos y tejen redes de apoyo, mientras escuelas rurales imparten clases sobre economía azul y gestión acuática. El empoderamiento femenino, antes promesa lejana, se vuelve tangible y fortalece la autonomía de familias y comunidades. En la región de Koudou, por ejemplo, un grupo de madres fundó la cooperativa Manos del Agua. Administran los criaderos comunales, se capacitan en técnicas de reproducción sostenible y comercializan cangrejos en mercados locales y regionales. Lo recaudado se reinvierte en educación y salud, cerrando el círculo virtuoso del desarrollo. No todos celebran. Organizaciones internacionales alertan sobre enfermedades acuáticas y sobreexplotación. Gobiernos occidentales critican la falta de consultas técnicas y presionan para imponer regulaciones externas. Burkina Faso responde, regula capturas, invierte en laboratorios sanitarios y fomenta la investigación local. La soberanía alimentaria se convierte en bandera irrenunciable, símbolo de unidad nacional. Un caso similar ocurrió en la India hace varias décadas, cuando la introducción de la carpa en estanques rurales generó preocupaciones ambientales. Sin embargo, la capacitación y la gestión comunitaria permitieron que la innovación prosperara sin mayores daños, demostrando que la clave está en adaptar la tecnología al contexto local y no imponer soluciones desde arriba. El modelo burkinés inspira a otros países del Sahel. Delegaciones de Níger, Mali y Chad visitan criaderos, replican la estrategia y firman acuerdos de cooperación. Por primera vez, Burkina Faso trasciende su papel de receptor de ayuda para exportar soluciones africanas y liderazgo regional. En la capital, Ouagadougou, se organizan ferias internacionales donde productores de diferentes países comparten experiencias, venden sus productos y discuten sobre la mejor manera de adaptar el modelo a sus propias realidades climáticas y sociales. Sin embargo, surgen amenazas. Una plaga bacteriana acecha los criaderos. Cambios climáticos alteran los ciclos hídricos y exigen nuevas técnicas. El mercado global impone estándares cada vez más estrictos, y la presión geopolítica no se disipa. Líderes, científicos y agricultores saben que el milagro puede desmoronarse si no se mantiene la innovación y la vigilancia. La clave está en la unidad, la regulación y una visión de largo alcance. Para enfrentar estos desafíos, Burkina Faso implementa varias estrategias concretas: rotación de criaderos para evitar la propagación de enfermedades, monitoreo constante de la calidad del agua, desarrollo de laboratorios propios para investigar nuevas cepas resistentes y capacitación continua de los productores. Más allá de estadísticas y negocios, la revolución del cangrejo reescribe la identidad del país. El mundo observa, asombrado, cómo Burkina Faso forja un destino inédito a partir de la adversidad. Pero la verdadera prueba aún está por venir. Los desafíos más difíciles no se resuelven solo con ingenio, sino con resiliencia colectiva. El verdadero secreto nunca fue el cangrejo en sí, sino la osadía de quienes supieron ver oportunidades donde otros solo notaban obstáculos. Esta mirada distinta marcó la diferencia entre la resignación y la transformación. En Burkina Faso, el cangrejo sobrevivió y prosperó, sí, pero también se volvió símbolo de resiliencia y orgullo. Lo que empezó como una ocurrencia ridiculizada, ahora inspira murales en escuelas, debates en universidades y canciones en la radio. El cangrejo representa la capacidad de adaptarse, de reinventarse ante la adversidad, de escribir una nueva historia incluso en tierras áridas. Las nuevas generaciones han tomado la posta. Jóvenes científicos exploran técnicas para mejorar la acuicultura. Ingenieros diseñan sistemas de riego más eficientes y emprendedores locales crean negocios en torno al cangrejo. Desde pequeñas granjas familiares hasta cooperativas que unen comunidades. Lo que fue un simple experimento se ha transformado en una industria viva, generadora de empleos, sueños y realidades. En la Universidad de Ouagadougou, por ejemplo,
Estudiantes de biología colaboran con agricultores para desarrollar alimentos balanceados a partir de residuos agrícolas. Algunos han patentado sistemas de recirculación de agua, reduciendo el consumo y mejorando la supervivencia de los cangrejos en temporadas secas. La narrativa nacional ha cambiado de raíz. Ya no se habla de hambre como un destino inevitable, sino de creatividad como respuesta. Los niños aprenden que su país puede ser fuente de soluciones, no solo receptor de ayuda. El orgullo reemplaza a la resignación. Burkina Faso es hoy ejemplo de cómo una decisión aparentemente pequeña puede cambiar el rumbo de la historia de un pueblo. La inspiración viaja más allá de sus fronteras. Gobiernos de otros países africanos, desde Níger hasta Malawi, han enviado delegaciones para aprender del modelo, preguntándose, ¿y si nosotros también pudiéramos transformar lo imposible en abundancia? La lección es clara. No hace falta esperar la salvación desde fuera, cuando la innovación local puede encender revoluciones silenciosas y duraderas. Este ejemplo demuestra que pequeños cambios, como introducir un crustáceo en canales olvidados, pueden generar impactos profundos. Cambia la economía, la ecología y, sobre todo, la mentalidad de una nación. Si ignoramos estas lecciones, corremos el riesgo de quedarnos atrapados en la dependencia y repetir errores del pasado. El precio de la inercia puede ser demasiado alto. Así llegamos al desenlace. ¿Qué significa realmente este experimento para el futuro de África y del mundo? Estamos listos para desafiar nuestros propios límites y apostar por la creatividad colectiva. Pero toda innovación tiene un lado oculto. El cambio despierta resistencias, y no todos celebran lo nuevo. ¿Qué fuerzas se oponen ahora a este renacer inesperado? Algunos grandes exportadores de alimentos ven amenazada su cuota de mercado y presionan para que Burkina Faso no expanda su modelo. En foros internacionales surgen debates sobre el supuesto peligro de introducir especies foráneas, aunque los estudios demuestran que los cangrejos elegidos son nativos de la región y no representan un riesgo ecológico mayor. Las tensiones se trasladan a la política interna. Algunos funcionarios temen perder influencia si las comunidades ganan autonomía. Se producen intentos de sabotaje y campañas de desinformación, pero la transparencia y la participación popular actúan como antídotos. Para blindar el proceso, el gobierno crea consejos ciudadanos de vigilancia, donde representantes de aldeas, científicos y autoridades discuten abiertamente los problemas y acuerdan soluciones. Se prioriza la educación ambiental y se promueve el diálogo con sectores reticentes, transformando el conflicto en oportunidad de aprendizaje conjunto. Si Burkina Faso logró un milagro con solo unos cangrejos, ¿qué podría lograr tu comunidad con lo que ya tiene? Esta historia no es solo sobre crustáceos en canales secos, sino sobre el poder de la imaginación política cuando todo parece perdido. Al ver lo imposible como un reto y no como un muro, el pueblo de Burkina Faso convirtió la burla en inspiración y la escasez en abundancia. Lo que muchos juzgaron como una locura, liberar más de 5.000 kilogramos de cangrejos en un país sediento, acabó siendo una revolución agrícola, económica y cultural. Demostraron que la verdadera soberanía no se pide ni se compra. Se cultiva con ingenio y valentía, usando lo que se tiene a mano. Cuando una comunidad decide desafiar los límites, nada es demasiado pequeño ni demasiado improbable. Cada río, cada canal olvidado, cada recurso subestimado puede ser el inicio de algo nuevo. Los cangrejos fueron solo el símbolo. La revolución real fue mental. La capacidad de imaginar el futuro sin depender de la ayuda extranjera. La audacia de sembrar dignidad y cosechar prosperidad. El riesgo era enorme. Millones de vidas pendían de un hilo, atrapadas entre la sequía, el hambre y la caridad internacional. Pero al atreverse con lo insólito, Burkina Faso desafió el destino que otros consideraban fijo. Esa apuesta no solo cambió su economía, reescribió su identidad y su historia ante el mundo. Hoy, miles de familias ya no esperan donaciones. Cultivan, exportan, se alimentan y sueñan en grande.
Lo improbable se volvió costumbre y la dignidad recuperada, un nuevo patrimonio nacional. Piensa en tu entorno. ¿Qué recursos invisibles podrían convertirse en soluciones? ¿Qué imposibles esperan a que alguien los desafíe? La lección de los cangrejos nos obliga a buscar posibilidades donde antes solo veíamos resignación. Al final, el futuro de la soberanía, la riqueza y la dignidad de millones depende de atreverse a reinventar lo posible desde lo local, desde lo improbable, desde aquello que parece insignificante. Porque si un simple cangrejo pudo desencadenar una revolución en el corazón del Sahel, ¿quién dice que tu comunidad no puede reescribir su propio destino?